Gloria a Dios. El Señor les bendiga, amada iglesia, pueblo de Dios. Es una bendición y es un privilegio el poder estar compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. La Biblia dice que la palabra de Dios jamás regresará vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual se le envió a hacer. Y por eso también quiero recordarles a toda la iglesia del Centro de Fe, Esperanza y Amor Iztapalapa, de nuestro cuatríptico que tenemos, pues que el Señor nos lo dio. Y acuérdense que es un plan de lectura para todo el año. Tenemos este plan de lectura. Así es que les recuerdo que pues estén leyendo la Biblia, como todos estos años lo hemos estado implementando. Sabemos que esto será una grande bendición. Vamos a estar hablando acerca de la armadura de Dios y esta arma que el Señor nos da para el ataque o el contraataque. Dice la Biblia que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es que tenemos que estar guardando la palabra de Dios en nuestro corazón. Y de todo corazón les animamos a que sigan leyendo su Biblia, que tenemos un plan, que no estamos así como a la deriva, que el enemigo no nos sorprendió, sino al contrario, el Señor ya nos había estado preparando para pues el caso en que ya no nos pudiéramos reunir aquí en el auditorio, pues en nuestras casas podíamos estar haciendo nuestro devocional. Acuérdense que el devocional es estar escuchando el mensaje celestial, las buenas nuevas de salvación. Aquí en este mundo podemos escuchar muchas malas noticias, pero las noticias de Dios, cuando nosotros hacemos nuestro devocional, esas son noticias buenas, son noticias poderosas, porque es la palabra de Dios que estamos escuchando. Así es que les animamos. Hoy vamos a hablar el segundo, pues de la serie, podría hacerse el segundo capítulo acerca de preparándonos para la guerra. Dios nos está capacitando para una guerra. El video pasado que hablamos de la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, llegamos hasta el versículo 13 y nos pudimos dar cuenta que el Señor nos dice que debemos de estar firmes, que debemos de vestir toda la armadura de Dios, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y otra vez nos vuelve a decir, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces llegamos hasta ese versículo 14 comienza: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces, hasta este versículo 20 concluye lo que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia de Éfeso, y habla acerca de la armadura. Entonces nosotros vamos a seguir hablando acerca de esa armadura, pero el día de hoy vamos a estar hablando lo que dice la palabra de Dios como primer lugar: ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Vamos a hablar del cinturón de la verdad. El Señor nos ha equipado y ese equipo que el Señor nos da, esas herramientas que no son carnales, sino son poderosas en espíritu para destrucción de fortalezas, ese equipo es el que nos mantiene seguros. Pero aquí hay un pero. Mientras nosotros nos comprometemos en esa batalla, nos da 5 artículos para protegernos con el propósito de defensivo y un arma ofensiva, como ya lo habíamos hablado anteriormente, para el ataque. Pero también dentro de este juego de armadura nos da un teléfono satelital para comunicarnos con él. Y esa es el arma secreta del que yo les estuve mencionando la vez pasada, que hablamos acerca de preparándonos para la guerra en el tema número 1. Pero esto lo vamos a hablar en otro tema, acerca de este teléfono satelital para comunicarnos con el Señor. Vamos a estar hablando de eso, pero hoy nos toca hablar del cinturón. También este cinturón llamado faja, y este tenía aproximadamente 6 pulgadas de ancho, probablemente estaba hecho de cuero. Este cinturón mantenía la ropa debajo y también otras piezas de la armadura en su lugar. Este cinturón también podía mantener lo que es el peto o la coraza, pero también algo muy importante que el cinturón tenía es que también ese cinturón tenía una funda, y esa funda servía para poner ahí la espada. El cinturón forma la base de la armadura del soldado, y es por eso que el apóstol Pablo y la palabra de Dios sabemos que es perfecta y lo pone en primer lugar, al igual que la verdad es la base de la vida de un cristiano. Así como este cinturón es la base de la armadura, la verdad es la base de la vida de un cristiano. Tenemos que andar en la verdad y tenemos que decir la verdad siempre. El Señor Jesucristo, Él hizo esta declaración en San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Así es que como cristianos nosotros debemos de andar en la verdad, y de eso vamos a hablar el día de hoy. La verdad es lo que mantiene unida a la iglesia, es lo que mantiene unido al cuerpo del Señor Jesucristo. La verdad, el cinturón de la verdad, es la que mantiene esa armadura en unión. Si nuestra vida no está basada en la verdad, ya hemos perdido la batalla sin luchar. Por eso dice Efesios capítulo 6, verso 14, estad pues firmes. Y acuérdense, firmes es parados, poner nuestros pies en la tierra, estar escuchando cuál es la voz de mando del Señor. Y lo primero que el Señor dice es: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vamos a estar hablando de este tema. Hablamos el tema anterior, que el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo le escribió más o menos en el año 62 después de Cristo. Y esta carta le escribió cuando él estaba prisionero en Roma. Y seguramente él estaba viendo a un soldado romano cuando estuvo escribiendo esta carta. Entonces, este soldado llevaba una faja, este soldado llevaba un peto o una coraza de justicia, llevaba unas botas o unos zapatos con clavos de hierro, llevaba un casco para proteger su cabeza y llevaba un gran escudo en el brazo izquierdo que cubría gran parte del cuerpo, pero su arma era una espada. Ellos no tenían lanza como otras naciones. Los romanos conquistaron el mundo conocido con la espada, y esto representa parte de la armadura espiritual de un cristiano. Puedo entenderlo así como dice la palabra de Dios, así como ellos conquistaron gran parte del mundo conocido con la espada.
los cristianos vamos a conquistar el mundo que Dios nos ha dado. Vamos a tomar ese mundo con esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Y podemos nosotros declarar, escrito está. Pero tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad. El ceñir es un verbo y se refiere a ajustar. Se refiere también a apretar o rodear algo. Eso quiere decir ceñir. Entonces esto es una voz de mando. La verdad, el cinturón mantenía la armadura en su lugar, pero también sostenía la espada. Entonces, la verdad sostiene la armadura cristiana y sostiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas 5 cosas de las que hemos hablado, pero especialmente el cinturón de la verdad. La túnica del soldado se sujetaba con este cinto del que colgaba la espada y del que le daba libertad de movimiento al soldado. Otros pueden que anden incómodos e indecisos, pero el cristiano se mueve con libertad, se mueve con rapidez y con agilidad, porque conoce la verdad, y esa verdad, dice la palabra de Dios, nos hace libres. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y recordémonos que estamos en una lucha constante. Ahora, aunque sabemos que nosotros somos más que vencedores, aunque sabemos que el Señor Jesucristo, pues en la cruz del Calvario dijo, consumado es, y Él hizo esta declaración, entonces entendemos que Él ya lo hizo todo, pero aquí nosotros en la tierra tenemos una lucha constante, así como lo dice la palabra de Dios en Efesios. Y por eso en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, verso 25, pues el apóstol Pablo habla de una lucha. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estas personas, él estaba hablando de estos atletas, ellos se preparaban a conciencia, se preparaban mentalmente y físicamente, se privaban de algunas cosas, se esforzaban, hacían cosas sorprendentes para poder ganar una corona corruptible. Esto es lo que el apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios, capítulo 9, verso 25, pero el 26 dice la Biblia, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, asimismo venga a ser eliminado. En otras palabras, él está diciendo, nos vamos a esforzar, vamos a estar firmes, vamos a ceñir vuestros lomos con la verdad para estar preparados para lo que Dios esté ordenando que nosotros hagamos, para lo que Dios esté poniendo en nuestro corazón, para lo que Dios hable a través de su palabra, a través de la oración. El Señor nuestro Dios habla, pero es muy importante que nosotros estemos ciñendo vuestros lomos. Eso quiere decir que estemos preparados para la acción. Yo les comentaba hace algunos días antes de que comenzara esta pandemia, antes de que comenzara la cuarentena, yo clarito sentí en mi corazón como Dios habló y me dijo, ceñid vuestros lomos. Entonces, cuando yo oigo esa palabra, yo soy consciente que me tengo que preparar, que tengo que estar alerta. Algo viene a mi vida, y no solamente fue a mi vida, sino a la vida de toda la iglesia. Pero les digo, preparados para la acción, porque en Éxodo capítulo 12, versículo 11, en el contexto de esta historia, el Señor iba a sacar a su pueblo de Egipto. Él ya había mandado 9 plagas, pero la 10ª era una plaga donde iba a acabar con todos los primogénitos, tanto como de hombre como de animales. Pero Dios había dado unas instrucciones precisas para que a su pueblo no le tocase. Ese día se conoce como la Pascua o en hebreo o el
en el hebreo se conoce como el Pesaj, y hasta la fecha, ese día se celebra todos los años, la Pascua. Podemos nosotros ver cómo el Señor Jesucristo, un día antes de que Él se diera como sacrificio, Él celebró esa Pascua con sus discípulos. Pero aquí la palabra de Dios dice, y comeréis así. Dios le había dado instrucciones que tenían que matar un cordero, que tenían que poner la sangre en los dinteles de la puerta, para que cuando pasara el ángel de la muerte, él pudiera pasar de largo por esa casa o por donde estaba esa familia. Pero la instrucción era, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Ellos estaban preparados para la acción. Ellos estaban preparados para salir de Egipto a la tierra que el Señor les había prometido, a esa tierra que fluía leche y miel. Y dice la palabra de Dios aquí también, vuestro calzado, estad ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y esto se me compara mucho, se me hace muy parecido a lo de la armadura de Dios, porque la armadura de Dios dice calzaos los pies con el apresto del evangelio, que eso sería el próximo video que vamos a hablar de eso. Pero aquí dice, vuestros pies deben de estar calzados y vuestro bordón en la mano. El bordón en la mano, esa sería la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua, en el Pesaj. Es una celebración, dice, en la Pascua del Señor. Entonces, ceñid vuestros lomos, también quiere decir, estén preparados para la acción, porque yo voy a dar una orden y ustedes tienen que estar listos para ejecutar esa orden. Acordémonos que está hablando de un soldado de Cristo, está hablando de una armadura de Dios, pero también en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice que también nuestra mente nos llama a que tiene que estar ceñida, porque en este versículo dice, por tanto, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Sí, así es lo que dice la palabra de Dios. Entonces también tenemos que ceñir nuestra mente. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, yo creo que cuando vamos a estar hablando acerca del casco de la salvación, vamos a estar tocando este tema. Vamos a estar viendo que no podemos estar distraídos con otras cosas que nos están bombardeando del mundo, las noticias, los amigos, el mundo, todo lo que se está moviendo, sino que dice aquí el apóstol Pedro, estad ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Entonces se nos está llamando a ceñir vuestra mente. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo? ¿Qué vamos a estar pensando? Y yo les aconsejo que estemos pensando en la palabra de Dios, que estemos pensando en el regreso de nuestro amado y Señor Jesucristo. La Biblia dice que va a ser como en un abrir y cerrar de ojos. Y ustedes se dan cuenta ahorita, abren y cierran sus ojos. Es cuestión de milésimas de segundos. Así será la venida del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar listos. Y el Señor Jesucristo pues dijo en Lucas capítulo 12, verso 35, Él dice que también debemos de estar listos. Y fíjense cómo lo dice este médico Lucas capítulo 12, verso 35, dice, estar ceñidos vuestros lomos. Es una indicación del Señor Jesucristo, dice, y vuestras lámparas encendidas. Tiene que haber lámparas encendidas, tiene que haber aceite, tiene que haber unción, tiene que haber oración, tiene que haber lectura de la palabra de Dios para que podamos estar ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas puedan estar encendidas. Porque dice la palabra de Dios, el verso 36, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame,
le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los que cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y que hará que se siente a la mesa y vendrá a ceñirle. Otra vez se va a ceñir. ¿Y qué va a hacer después de que se ciña? Va a servir al Señor. Verso 38. Y aunque venga en la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón ha de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y esta palabra de estar ceñidos es estar preparados para toda buena obra. Esta palabra estar ceñidos es preparándonos para la acción. Esta palabra estar ceñidos es que tenemos que estar hablando la verdad en todo tiempo. Y no hay otra verdad absoluta que lo que dice la palabra de Dios. Ceñid vuestros lomos es estar preparados para la obra que el Señor nos ha escogido, para poder servir al Señor y no seamos sorprendidos como ese mayordomo infiel del que habla la palabra de Dios o como las 5 vírgenes insensatas. Tenemos que estar listos. La verdad de Dios es el cinturón, verdad. Pero también yo quiero decirles acerca de algunas formas que ataca el enemigo. El enemigo habla mentiras contra el carácter de Dios. Así como la serpiente en Génesis, cuando tuvo el encuentro con la mujer, con esta Eva, y le dijo: de manera que Dios dijo que no podías comer de ningún árbol. El enemigo ataca el carácter de Dios. El enemigo trata de engañar a las personas, pero Jesús lo desmiente, y por eso vino el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo. En San Juan capítulo 8, verso 44, la palabra de Dios dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Ese es el diablo, es el padre de la mentira, y por eso no podemos creer en lo que él quiere hacernos creer a nosotros. Y tenemos que dice la palabra de Dios desde el principio. Hemos hablado acerca de Génesis, cuando engañó a la mujer y cuando engañó también al hombre, la caída del hombre, la separación de el hombre con Dios. Pero sigue diciendo en el verso 45, el Señor Jesucristo lo desmiente, el Señor Jesucristo lo saca, así como dicen, a balcón, para que nosotros como hijos de Dios podamos reconocer que Él es el padre de la mentira. Y dice el verso 45, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Dice que, ¿quién de vosotros que me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no lo oís vosotros porque no sois de Dios. Los que no quieren escuchar la palabra de Dios, pues aquí el Señor Jesucristo está diciendo: no sois de Dios, oyen la palabra, oyen la voz del diablo. Esta semana estuvimos viendo una historia increíble, preciosa, cuando el Señor Jesucristo ora por sus discípulos en San Juan capítulo 17. Y dice la Biblia, en uno de los versículos que leímos, dice: porque ellos han guardado tu palabra. Y todos los que somos hijos de Dios guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es verdad. Y por eso sabemos que el enemigo trata de mentir contra el carácter de Dios, trata de mentir de lo que nosotros somos. La Biblia dice que Dios nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes y nos hizo una nación santa.
un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que dice la palabra de Dios de nosotros es que somos más que vencedores. Lo que dice la Biblia de nosotros es que somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo con amor eterno. Y tantas cosas que podemos hablar de lo que Dios piensa de nosotros. Y no solamente piensa, sino que actúa. Pero estamos hablando de las formas que el enemigo ataca. Él miente con respecto a quién eres tú. Hay un dicho que se habla en el grupo de AA de los alcohólicos o drogadictos. El primer paso para ser curados, ellos hablan así de esta forma, es decir la verdad, es aceptar que solos no pueden, que necesitan de una ayuda superior. Y nosotros conocemos como hijos de Dios, conocemos al ser más superior de todos. Conocemos que el ser más superior de todos es Jesucristo. La Biblia dice que separados de Él, nada podemos hacer. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia, pero el que lo encubre, no prosperará. Pero eso es lo que habla este plan. El diablo también ataca diciendo que vas en un camino equivocado, que te iba mejor como eras antes, sin que se dieran cuenta que eran esclavos del pecado. Eso es lo que les quiere decir a las personas, y muchas personas se la creen y no se daban cuenta que eran esclavos del pecado. Ellos decían una mentira y cuando eran descubiertos dicen otra, y hasta que se vuelven esclavos. La Biblia dice que el que comete pecado se vuelve esclavo del pecado. Ahora, ¿cómo pueden decir que estaban mejor antes? Iban a un abismo profundo y sin regreso. Iban a un camino en dirección opuesta a Dios. Y luego estas personas, cuando llegan a recapacitar un poco, dicen, Dios se ha alejado de mí, cuando las personas son las que se alejan de Dios. Pero de esa forma ataca el enemigo. El enemigo miente. Él es el padre de la mentira, ya lo vimos. Pero el contraataque es la verdad de Dios. Nos permite movernos en el campo de la batalla. El contraataque es hablar la verdad. Tenemos que hablar la verdad para podernos mover libremente. Los hombres se metían por dentro del cinturón las puntas de sus mantos, y estos ceñidos habla de estar listos para la acción. El la forma de este cinturón es estar preparado siempre, es decir, la verdad siempre. Siempre, aunque nos duela o aunque nos incomode, nosotros tenemos que hablar la verdad. Ya vimos que el diablo, él es el padre de la mentira, y nuestro Padre es el Padre de la verdad. Y es por eso que debemos hablar siempre la verdad. Tenemos que estar conscientes que la verdad siempre va a salir a la luz, temprano o tarde. Y quiero que guarden esto en su corazón. En Lucas capítulo 8, verso 16, la Biblia dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para los que entran vean la luz, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Verso 18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Y yo les digo esta esta recomendación, temprano o tarde, porque si les digo que tarde, es porque tarde podría salir a la luz
Es mejor que salga a la luz en este momento que tenemos vida, que tenemos oportunidad, y nosotros podamos arrepentirnos y podamos pedirle perdón a Dios y poner en nuestro corazón: ya no voy a mentir más, voy a tener que hablar con la verdad, porque les digo, temprano o tarde, porque si la verdad no se descubre en esta vida, se va a descubrir en la otra. Cuando estés delante de la presencia de Dios, y ahí ya no va a haber vuelta atrás. Ahí tú vas a ser juzgado. ¿Qué va a pasar cuando estemos delante de Dios y de sus ángeles? ¿Qué va a pasar cuando estemos en el tribunal de Cristo? ¿Qué va a pasar cuando las personas vayan a estar en el trono blanco? Ahora, estas son tres partes diferentes de las que habla la palabra de Dios. No vamos a entrar en este detalle, porque hay algunos que dicen: los cristianos no van a estar en el gran trono blanco, van a estar en el tribunal de Cristo. Pero no vamos a hablar de eso, y yo lo creo. Los cristianos estaremos en el tribunal de Cristo. Ahí vamos a recibir lo que dice la palabra de Dios, lo que sembramos. Y en el gran trono blanco, pues se va a ver los que no estén escritos su nombre en el libro de la vida. Dice la palabra de Dios que serán arrojados al lago de fuego, y ahí es la muerte segunda. Pero dice el apóstol Juan que ahí vio a él grandes y pequeños. Pero no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí les quiero recalcar es que tenemos que hablar siempre la verdad, porque la verdad siempre va a salir a la luz. Les digo, temprano o tarde. Y nosotros siempre nos hemos dado cuenta que siempre las mentiras salen a la luz, temprano o tarde. Y eso para nosotros nos entristece como siervos de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta que alguien miente. Ahora imagínense cómo se siente nuestro Padre Celestial con esas personas que están mintiendo, esas personas que les enseñan a sus hijos a mentir desde que son pequeños. Los que somos de Cristo, nos dice el Señor Jesucristo: no tengas miedo, no puedes estar mintiendo. Mateo capítulo 10, verso 26 dice: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando del infierno. Hemos hablado de ese lugar de tormento. Y verso 29 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por eso les digo temprano o tarde, porque un día vamos a estar delante de la presencia de Dios, creas o no, quieras o no, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y dice: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amigo que me estás escuchando, necesitamos a un Salvador, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Les digo temprano o tarde, porque un día vamos a estar delante de su presencia, y debemos de acostumbrarnos a decir siempre la verdad, a estar ceñidos vuestros lomos. Como me acuerdo de un pastor que lo aprecio mucho, y él me dijo estas palabras, un consejo de un pastor ya de mucha experiencia, a un pastor que comenzaba apenas pues su ministerio, su pastorado. Y él me dijo: habla siempre la verdad, ciñe tus lomos con la verdad. Eso es lo que él me dijo, y eso no se me olvida. Pero antes de que él me dijera eso,
mi padre, sin conocer de las cosas de Dios, él siempre me dio esta recomendación. Tú tienes que tener palabra, tú tienes que hablar siempre con la verdad. Así es que esto ya era una confirmación. Y ahora que dice aquí la Biblia, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si nosotros decimos la verdad, nos vamos a ahorrar muchos sufrimientos. Si nosotros decimos la verdad, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Y esto va a ayudar a que si nosotros sembramos verdad, vamos a cosechar verdad. Pero las personas que siembran mentira, ¿qué es lo que van a cosechar? Estaba escuchando una sierva de Dios por el internet. Gracias a Dios, esto ha redundado más bien para el progreso del evangelio, lo de la cuarentena. Ha redundado porque podemos escuchar siervos de Dios, enseñanzas tremendas, poderosas. La iglesia no se cerró, la iglesia se multiplicó, o el auditorio más bien. Y yo estuve escuchando, dando una enseñanza diciendo que tenemos que darnos cuenta de que el Señor no solamente es amor. Muchas personas solamente piensan, no, que es amor. Unas personas me dijeron directamente, el infierno no existe, dice, porque Dios es amor. Y lo que decía esta sierva de Dios es que también el Señor es fuego consumidor. Y todas aquellas personas que no acepten al Señor Jesucristo están destinados a sufrir un tormento eterno. Y que un día Él dará el pago a cada quien según sean sus obras. Esto es algo tremendo. Esto es algo que debemos de atesorarlo muy bien en nuestro corazón. Sí, Él es amor, pero también es fuego consumidor. Dice la palabra de Dios que no nos engañemos nosotros. Dice, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Antes, pues yo ya les había dado testimonio, nuestros padres nos enseñaban a decir siempre la verdad. Y en el presente pareciera que los valores se han terminado, que los principios de Dios se han ido, o que a los padres no les importa enseñar que sus hijos hablen mentira con frases como diles que no estoy, o mentiras piadosas, y no saben, o ellos no se están dando cuenta que están preparando a sus hijos para decir en su corazón, el mentir no es malo. Y después de eso tendrán que pagar las consecuencias esos hijos. Esos hijos podrían ir a la cárcel, podrían ir a un hospital por decir mentiras, o lo peor, se podrían morir sin Cristo, el Padre de la verdad. Y es por eso que tenemos que ceñir vuestros lomos con la verdad. Tenemos que hablar la verdad. Si estás batallando en alguna área de tu vida, tú tienes que hablar con el Señor. Él sabe, pero Él quiere que tú hables con Él. Él quiere que tú le digas la verdad a Él. Él está dispuesto a perdonarte, está dispuesto a ayudarte. Así es que si tú eres cristiano o no, pero estás diciendo mentiras, y si tú quieres tener esta arma, la única forma de ponerse ese cinturón, de tener ese cinturón todos los días de nuestra vida, es decir la verdad siempre. Así es que yo quiero orar por ti. Quiero que hagamos una oración. Si tú no conoces de la palabra de Dios, si tú no has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón como el único y suficiente Salvador de tu vida, es muy importante que tú lo aceptes hoy, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor y Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, entonces seremos salvos y nuestro nombre será escrito en el libro de la vida y somos sellados. Y el Señor Jesucristo vive en nosotros. La verdad está en nosotros. Pero tienes que aceptar a Cristo. Tienes que reconocer que solos no podemos. Separados de Él, nada podemos hacer. Así es que desde ahí donde tú estás, repite conmigo
estas palabras. Señor Jesús, te pido que me perdones por todos los males que he hecho, todas las ofensas que he cometido. Estoy arrepentido, perdóname, así como yo perdono a todos los que me ofendieron. Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón para que tú entres a él y seas el único y suficiente Salvador de mi vida. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, guíame a toda verdad, a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra sea de edificación para tu vida. Y como les decía en los videos que vamos a estar grabando más adelante, las transmisiones que vamos a estar teniendo, vamos a estar hablando de la coraza de justicia. Vamos a estar hablando calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vamos a estar hablando acerca del escudo de la fe. Vamos a estar hablando acerca del yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Y vamos a estar hablando acerca de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y también vamos a estar orando de esa radio satelital que nos comunica directamente con Dios. Así es que Dios les bendiga. El Señor viene pronto. Maranatha.